Hay algo que casi ninguna mujer entiende, y es que los hombres no persiguen por amor, persiguen por impulso, y esos impulsos no nacen de lo que tú haces de manera evidente, como verte hermosa, enviar mensajes dulces o mostrar interés, sino de algo mucho más profundo, casi prohibido. Dos impulsos que, cuando se activan, hacen que un hombre piense en ti de día y de noche, que sienta una necesidad incontrolable de buscarte, de ganarse tu atención, de demostrarse a sí mismo que puede tenerte. Y no tiene nada que ver con manipular. Tiene que ver con entender cómo funciona su mente y cómo su deseo se mezcla con su necesidad de sentirse poderoso, retado y emocionalmente seguro al mismo tiempo. Porque en el fondo, lo que un hombre persigue no es a una mujer perfecta, persigue la sensación de conquista, esa energía que tú despiertas sin decir una sola palabra, cuando logras activar los dos detonantes que hablaremos hoy. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. La mayoría de las mujeres buenas, empáticas, entregadas, sufren porque creen que los hombres se alejan sin razón, pero en realidad, lo que ocurre es que nunca aprendieron a despertar estos impulsos naturales en ellos, y lo peor es que terminan pensando que no son suficientes, cuando el problema nunca fue el valor, sino la estrategia. Cuando una mujer no entiende cómo opera la mente masculina, se desgasta, se frustra y acaba dando más de lo que recibe. Pero cuando una mujer aprende a conectar con esos detonantes, deja de mendigar atención y empieza a ser elegida sin rogar. Esa es la gran diferencia entre la mujer que sufre y la que es valorada. Por eso, si estás escuchando esto, no es casualidad, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar completamente la manera en que entiendes el deseo masculino. Y si quieres profundizar más allá de este video y conocer los 21 secretos que ningún hombre confiesa, he preparado un manual en PDF llamado El Manual de la Mente Masculina. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, quien no conoce estos secretos termina repitiendo los mismos errores una y otra vez. Ahora bien, imagina esto: un hombre que parecía distante, de pronto empieza a buscarte, a escribirte sin motivo, a mostrarse celoso incluso sin ser tu pareja. ¿Qué cambió? Tú activaste en él el primer impulso prohibido, uno que nace del desafío, no de la entrega. Porque aunque nadie lo diga abiertamente, el deseo masculino muere cuando todo es fácil. Cuando él siente que ya te tiene completamente, deja de verte como una prioridad y pasa a verte como una seguridad. Y un hombre nunca lucha por lo que le da seguridad, lucha por lo que le provoca incertidumbre. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que estos dos impulsos no son juegos mentales. Son códigos psicológicos grabados en el instinto de cada hombre. Y cuando los conoces, no necesitas rogar amor ni enviar mensajes desesperados. Basta con tu presencia, tu silencio, tu forma de mantenerte en control. Eso es lo que hace que él te vea diferente, que sienta que contigo no puede aplicar sus viejos patrones. A lo largo de este video, voy a mostrarte cómo esos dos impulsos pueden despertar su deseo más profundo y genuino. Y lo más importante, cómo mantenerlo activo, incluso cuando la relación ya parece estable, porque ahí es donde la mayoría se equivoca, pensando que ya está todo ganado. Lo que viene a continuación puede incomodar a algunas mujeres, pero también puede abrirte los ojos como nunca antes, porque entender a un hombre es tener poder, el poder de decidir si quieres que te persigan o que te olviden. Conocer la mente de un hombre es como entrar a un laberinto lleno de puertas cerradas. Desde fuera parece simple. Él te mira, le gustas, te busca y todo fluye. Pero cuando empiezas a involucrarte emocionalmente, descubres algo muy distinto. Los hombres pueden pasar de la intensidad absoluta al silencio más frío sin ninguna explicación. Un día te hacen sentir especial y al siguiente parece que ni existes. Lo curioso es que no lo hacen por maldad, lo hacen por naturaleza. El hombre está diseñado para perseguir, no para mantener. En su mente, la persecución activa su sentido de propósito. Cuando siente que algo está en riesgo, que podría perderlo, su cerebro libera dopamina, adrenalina, deseo. Pero cuando percibe que todo está asegurado, su sistema emocional entra en reposo. Por eso,
Cuando una mujer entrega todo demasiado pronto, su atención, su disponibilidad, su energía, sin darse cuenta, apaga el primer impulso que mantenía al hombre interesado, el impulso de conquista. Y este es el primer de los dos impulsos prohibidos que controlan su deseo sin que él lo note. El impulso de conquista no tiene que ver con orgullo, sino con validación. Un hombre no solo quiere gustarte, quiere demostrarse a sí mismo que puede tenerte. Cuando siente que tú no eres un reto, que ya está todo ganado, su mente deja de esforzarse. El amor, en él, se convierte en rutina, pero cuando siente que no puede tenerte por completo, algo dentro de él se enciende. Empieza a analizarte, a buscar tus señales, a preguntarse qué piensa de ti, y esa incertidumbre lo mantiene emocionalmente vivo. Y no me malinterpretes, no se trata de fingir desinterés o de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de proyectar valor, de entender que tu atención, tu tiempo, tu energía, no son regalos automáticos, son privilegios que él debe ganarse. Las mujeres que comprenden esto no necesitan hablar demasiado. Tienen una energía que comunica algo sin palabras. No estoy aquí para convencerte de que me elijas. Estoy aquí para que te des cuenta de lo que podrías perder. Ese tipo de mujer activa el instinto más poderoso en el hombre, el miedo a no ser suficiente para ella. Y ese miedo, aunque parezca contradictorio, es el combustible de la atracción, porque en el fondo, todo hombre quiere sentirse capaz de conquistar lo que otros no pueden. Por eso, cuando tú te entregas sin misterio, sin pausa, sin distancia, le quitas el desafío. Y con el desafío, se va el deseo. Mira a tu alrededor. Las mujeres que más dejan huella no siempre son las más bonitas ni las más accesibles. Son las que saben cuándo dar y cuándo retirarse. Las que no mendigan presencia, sino que la dosifican. Y esa dosificación es lo que hace que un hombre las perciba como valiosas, impredecibles, irresistibles. Pero hay algo más que casi nadie te dice. El impulso de conquista no dura para siempre si no se combina con el segundo impulso prohibido, uno aún más poderoso, que no tiene que ver con la seducción, sino con la emoción profunda. Porque cuando un hombre te conquista, su mente celebra, pero cuando lo hace sentirse emocionalmente expuesto, su alma se rinde. Y aquí está el punto clave. Puedes atraer a un hombre con tu presencia, pero solo lo retienes cuando logras que baje la guardia. Cuando él siente que contigo puede ser auténtico, sin miedo al juicio, sin necesidad de aparentar fuerza todo el tiempo. Ese es el segundo impulso prohibido, la vulnerabilidad emocional controlada. Cuando tú despiertas esa sensación, él se siente seguro y retado al mismo tiempo. Y esa combinación es casi adictiva, porque no hay nada más raro para un hombre que encontrar a una mujer que le haga sentir ambas cosas a la vez. Él empieza a pensar, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ella? ¿Qué tiene que me descoloca? Lo que tiene es equilibrio. Sabe cuándo acercarse y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo mirarlo con ternura y cuándo hacerlo sentirse un poco perdido. Eso es lo que diferencia a una mujer inolvidable de una mujer temporal. Y no es un truco. Es una comprensión profunda de cómo funciona la mente masculina. Por eso, las mujeres que dominan estos dos impulsos, conquista y vulnerabilidad, no tienen que rogar amor ni esperar que las elijan. Ellas eligen, y cuando lo hacen, el hombre siente que ha encontrado algo que no puede explicar, pero tampoco puede soltar. Lo más interesante es que estos mecanismos no son modernos. Existen desde hace siglos, solo que hoy, en un mundo donde todo es inmediato, las mujeres olvidaron el arte de la pausa, el poder del misterio, la elegancia de la distancia emocional. Y ahí está la raíz del problema, porque el deseo no muere por falta de amor, muere por exceso de disponibilidad. Ahora que entiendes cuáles son los dos impulsos, necesitas saber cómo se activan sin parecer que estás actuando, porque si los aplicas de forma forzada o calculada, el hombre lo siente y desaparece. Pero cuando fluyen desde tu autoconfianza y tu comprensión emocional, se vuelven naturales, irresistibles. El primer impulso, el de conquista, se activa cuando él siente que no te tiene completamente, no porque seas fría o distante, sino porque tu vida no gira en torno a él. Tu atención no es permanente, sino selectiva. Tu felicidad no depende de sus mensajes, sino de tu propio mundo.
El error más común de muchas mujeres es centrar su valor en la reacción del hombre. Si él escribe, sonríen. Si no responde, se desmoronan. Esa inestabilidad emocional le demuestra que tiene el control, y cuando un hombre siente que tiene el control total, se aburre. El deseo masculino no se alimenta de la certeza, sino del misterio. Por eso, cuando él percibe que aún no puede predecirte, su mente lo empuja a acercarse más, a invertir más energía, a descubrir qué hay detrás de ti. Cada vez que tú mantienes tu centro, sin caer en la necesidad, refuerzas su impulso de conquista. No tienes que fingir desinterés, solo tienes que demostrar que tienes una vida más allá de él. Habla con pasión de tus proyectos, de tus metas, de lo que amas. Muéstrale que tu energía no está disponible las 24 horas, que cuando estás, él debe aprovecharlo, porque las mujeres escasas emocionalmente son las que más valor tienen en la mente masculina. Y atención, escasa emocionalmente no significa inaccesible, significa que sabes cuándo dar y cuándo detenerte, que no entregas todo al primer gesto, que tu cariño se gana, no se mendiga. Esa es la energía que despierta en él, una mezcla poderosa de deseo y respeto, porque cada vez que él siente que podría perderte, su cerebro libera dopamina, y la dopamina no se asocia con amor, sino con adicción. Por eso, cuando él te persigue, no busca tanto una relación, sino una emoción, y esa emoción eres tú, cuando aprendes a dosificarte. El segundo impulso, el de vulnerabilidad emocional controlada, es aún más profundo, y aquí muchas mujeres fallan, porque confunden vulnerabilidad con debilidad. Pero son cosas completamente distintas. Una mujer vulnerable no es la que se quiebra, sino la que permite que él se quite la máscara. Cuando un hombre se siente emocionalmente desnudo frente a ti, y aún así no lo juzgas, algo dentro de él cambia. Su mente deja de verte como una conquista, y empieza a verte como un refugio. Eso no se logra hablando demasiado, sino escuchando con presencia, mostrando empatía sin perder tu centro. Por ejemplo, si él te confiesa que se siente inseguro, no le digas, no digas eso, tú puedes con todo. Eso solo refuerza su fachada. Dile, entiendo lo que sientes, pero me gusta que seas honesto conmigo. Esa frase, simple, tranquila, abre un portal que muy pocas mujeres abren en un hombre, porque la mayoría de los hombres viven en modo defensa. Tienen que aparentar fortaleza, control, frialdad, pero cuando encuentran a una mujer que les permite soltar ese peso, su mente asocia esa sensación con amor. Y ahí está el secreto. Los hombres no se enamoran del cuerpo, se enamoran de la emoción que sienten cuando están contigo. Por eso, una mujer que activa ambos impulsos, el de conquista y el de vulnerabilidad, se vuelve inolvidable. Él siente que contigo tiene que esforzarse, pero también puede descansar. Que no eres fácil, pero tampoco inaccesible. Que puede perderte, pero también puede confiar. Ese equilibrio lo enloquece. Y no lo confundas con manipulación. No se trata de jugar con los sentimientos, sino de entender cómo funciona su psicología. Los hombres no son tan complicados, pero su mente sí tiene capas. Y quien sabe navegar esas capas, tiene poder. Déjame contarte algo curioso que revelan los estudios en neuropsicología de la atracción. Cuando un hombre percibe una mezcla de desafío y calidez en una mujer, su cerebro activa los mismos circuitos que responden a las recompensas impredecibles. Es el mismo principio que vuelve adictivas ciertas experiencias, porque nunca sabe qué esperar, y esa incertidumbre lo mantiene emocionalmente despierto. Por eso, cuando eres demasiado predecible, él se duerme emocionalmente. Pero cuando equilibras dulzura con misterio, ternura con distancia, presencia con pausa, te conviertes en un estímulo constante. Su mente no puede clasificarte, y cuando algo no puede clasificarlo, lo persigue. Ahora entiendes por qué algunas mujeres logran que los hombres regresen una y otra vez, incluso después de haberlas perdido. No es suerte, es psicología aplicada. Y aquí es donde muchas mujeres se dan cuenta de la verdad más dolorosa. No fueron ignoradas porque no fueran suficientes, sino porque fueron demasiado disponibles. Dieron tanto, tan rápido, que no dejaron espacio para el deseo. El amor necesita oxígeno,
Y ese oxígeno se llama distancia emocional. Si en este momento hay un hombre que se alejó de ti, no lo persigas. Haz lo contrario. Reconéctate contigo. Vuelve a tu eje. Deja que el silencio haga su trabajo, porque el silencio es el lenguaje que los hombres más entienden cuando sienten que están perdiendo algo valioso. Y cuando vuelva, porque si activas estos impulsos, volverá. Ya no serás la misma mujer que se desvivía por su atención. Serás una mujer consciente de su poder emocional, una mujer que no necesita que la persigan, porque entiende que el verdadero poder está en ser la elección constante, no la búsqueda desesperada. Y si quieres ir más allá y entender a fondo cómo funcionan esos impulsos, cómo se comportan los hombres cuando se enamoran, se alejan o fingen indiferencia, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí explico con detalle los mecanismos mentales que diferencian al hombre que juega del que ama y cómo detectar esas señales antes de involucrarte emocionalmente. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado. Créeme, la diferencia entre una mujer que sufre y otra que es valorada no está en su belleza, está en su conocimiento. Y quien entiende la mente masculina deja de ser una opción. Se convierte en un desafío que ningún hombre olvida. Cuando una mujer no entiende los impulsos que gobiernan el deseo masculino, termina viviendo el mismo ciclo una y otra vez. Conoce a alguien, se ilusiona, da lo mejor de sí, y sin saber cómo, todo se enfría. Él empieza a mostrarse distante, menos atento, más ocupado, y ella, tratando de recuperarlo, se entrega más. Lo llama, lo busca, lo justifica, pero cuanto más lo busca, más él se aleja. Y lo más cruel es que, en ese proceso, ella empieza a perder algo mucho más importante que su relación, su autoestima. Empieza a dudar de su valor, de su atractivo, de su capacidad para ser amada, y eso, poco a poco, la desconecta de su esencia. Esa es la consecuencia de no comprender los dos impulsos prohibidos. Porque mientras tú actúas desde el amor genuino, él responde desde la biología y la psicología. Y cuando hay desequilibrio entre razón y emoción, el vínculo se rompe. Por eso es que tantas mujeres buenas terminan heridas. No porque no valgan, sino porque no entendieron las reglas invisibles del juego emocional. Y aquí va una verdad dura pero liberadora. El hombre no se aleja de la mujer que ama. Se aleja de la mujer que ya no lo reta. Porque su mente necesita ese fuego de conquista, ese desafío emocional que lo mantenga vivo dentro de la relación. Cuando todo es seguro, el deseo muere. Y cuando el deseo muere, el amor se apaga poco a poco. Pero hay una buena noticia. Puedes revertir eso, porque activar esos impulsos no depende de su voluntad, depende de la tuya. Cuando tú cambias tu energía, tu actitud, tu manera de responder, su percepción cambia. Y lo que antes parecía perdido puede reavivarse. Mira, los hombres no son tan complicados como parecen. Solo necesitan sentir dos cosas: que tú no eres totalmente suya y que contigo pueden ser totalmente ellos. Si entiendes esa combinación, no habrá otra mujer que lo desestabilice como tú. Por eso, cada vez que sientas la tentación de rogar atención, respira. Recuerda esto: cuanto más te acercas desde la necesidad, más lo alejas. Cuanto más te alejas desde la calma, más lo atraes. El deseo no se mendiga, se inspira. Y la mujer que inspira deseo no es la que más da, sino la que sabe cuándo retirarse, la que sonríe pero no ruega, la que ama pero no se entrega al vacío, la que puede decir te quiero, pero también me elijo. Eso, para un hombre, es irresistible, porque le muestra algo que no encuentra fácilmente: equilibrio. Una mujer que no depende, pero que acompaña, que no suplica, pero que inspira, que no se explica, pero que se siente. Y cuando él percibe eso, algo cambia. Su mente pasa del ego al respeto, de la indiferencia a la admiración, y de la atracción momentánea al compromiso real. Por eso, cuando aplicas los dos impulsos con conciencia, sin manipular, sin pretender, algo mágico sucede. El hombre deja de verte como una más, empieza a verte como la excepción, porque no eres la que busca su atención, eres la que lo desestabiliza con tu silencio, no eres la que intenta convencerlo,
Eres la que lo hace pensar en ti cuando todo está en calma. Esa es la diferencia entre perseguir amor y atraerlo. Y esa diferencia es tan grande que, literalmente, define el tipo de relaciones que tendrás por el resto de tu vida. Por eso, quiero que te grabes esto. Si un hombre siente que te tiene, te respeta menos. Si siente que puede perderte, te valora más. Pero si siente ambas cosas al mismo tiempo, se enamora. Y aquí está la urgencia. Si no cambias tu forma de conectar, seguirás atrayendo el mismo tipo de hombres, repitiendo los mismos patrones, sufriendo las mismas decepciones. Nada cambia hasta que tú cambias. Y no necesitas que él entienda esto. Necesitas que tú lo entiendas. Porque el conocimiento te da poder. Y el poder emocional no es dominar al otro, sino dominar tus reacciones. Si logras controlar eso, todo cambia. Las conversaciones, el tono, la energía, la forma en que él te percibe. Pasas de ser la mujer que lo busca a la mujer que él no puede dejar de buscar. Y ahí es cuando los impulsos trabajan a tu favor, no en tu contra. Recuerda, no se trata de jugar, sino de comprender, porque quien comprende nunca pierde. Puede doler, puede tardar, pero siempre termina ganando, porque la mujer que domina su mente, domina la relación. Y si ahora mismo sientes que necesitas entender a fondo cómo piensan los hombres, qué los aleja, qué los hace volver, qué los hace comprometerse, el manual de la mente masculina, 21 secretos, que ellos nunca confiesan, es la guía que te cambiará la perspectiva. No se trata de adivinar lo que sienten, sino de saber cómo actúan. Y quien sabe cómo actúan, deja de sufrir. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado para que puedas acceder antes de que lo retiremos de manera temporal. Créeme, la diferencia entre una mujer confundida y una mujer irresistible es el conocimiento. Y hoy tienes la oportunidad de elegir en qué lado estar. A veces, el amor duele no por lo que sentimos, sino por lo que esperamos. Esperamos reciprocidad, atención, coherencia, y cuando no llega, sentimos que fallamos. Pero la verdad es que amar nunca fue el error. El error fue darlo todo sin saber cómo funciona la mente del otro lado. Muchas mujeres viven creyendo que ser buenas, entregadas y pacientes es suficiente, pero la bondad sin límites se convierte en autoabandono, y el amor que se entrega sin medida, sin pausa, sin conciencia, termina desgastando hasta el alma. Por eso, entender la psicología masculina no es un acto de manipulación, sino de amor propio, porque cuando sabes cómo funciona la mente de un hombre, dejas de sentirte confundida. Empiezas a ver patrones, señales, comportamientos, y dejas de tomar como personal lo que simplemente es emocionalmente inconsciente en ellos. La mayoría de los hombres no entienden sus propios impulsos. No saben por qué se sienten atraídos, ni por qué pierden el interés tan rápido. Viven en un conflicto constante entre el deseo y la estabilidad, entre la emoción y el control. Y tú, al no saberlo, crees que hiciste algo mal. Pero no hiciste nada mal, solo te faltó información. Y esa información es poder. Cuando comprendes los dos impulsos prohibidos, dejas de sentirte perdida. Aprendes a leer lo que no se dice, a notar cuándo se apaga la chispa, a encenderla de nuevo sin rogar, sin llorar, sin suplicar. Te conviertes en una mujer que no reacciona por miedo, sino que actúa desde la seguridad. Y cuando eso pasa, todo cambia. Ya no necesitas buscar aprobación, ya no te duele el silencio, porque entiendes que quien no sabe verte, simplemente no puede alcanzarte emocionalmente. Esa es la paz de una mujer que se conoce, la que no busca que la elijan, porque sabe que ella es la elección, la que no mide su valor por la atención que recibe, sino por la calma que transmite. Esa mujer, la que equilibra dulzura con firmeza, presencia con silencio, amor con límites, es la que los hombres recuerdan incluso cuando intentan olvidarla. Y puede que hoy al escuchar esto, te des cuenta de algo importante, que has estado viviendo desde el miedo a perder, miedo a que no te escriba, a que no te busque, a que te reemplace. Pero ese miedo desaparece cuando entiendes que el poder nunca estuvo en ser elegida, sino en saber elegir. El hombre que realmente te valora no teme tu fuerza, la respeta, no huye de tu independencia, la admira, y no se asusta de tu silencio, lo escucha.
porque sabe que detrás de esa calma hay una mujer que no juega, pero tampoco se entrega sin conciencia. Y si algo quiero que recuerdes de este video, es esto: no necesitas ser perfecta para ser amada, solo necesitas entender cómo proteger tu energía, cómo dosificar tu entrega, cómo activar esos dos impulsos de forma natural y consciente. El amor no es guerra, pero sí requiere estrategia, y la estrategia más poderosa es conocerte a ti misma, porque cuando sabes quién eres, nadie puede confundirte. Cuando sabes lo que vales, nadie puede rebajarte. Y cuando sabes cómo funciona la mente masculina, nadie puede manipularte. Así que no temas ser diferente, no temas marcar distancia, no temas perder a quien no te elige, porque en esa pérdida, te eliges a ti. El hombre correcto no necesita que lo persigas, necesita sentir que puede perderte. Y cuando lo entiende, empieza a verte como una prioridad, no como una opción. Por eso, antes de cerrar este video, quiero dejarte algo claro. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Significa que estás lista para dejar de repetir patrones, para empezar a entender de verdad cómo funciona su mente y cómo mantener tu poder sin perder tu sensibilidad. Y si quieres dar ese paso de manera profunda, te recomiendo leer El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Ahí descubrirás lo que los hombres piensan pero nunca dicen, y cómo usar ese conocimiento para construir relaciones donde tú no pierdas tu esencia. El enlace está en el primer comentario fijado. Y créeme, quien no conoce estos secretos, siempre acaba sufriendo por lo mismo, pero quien los aprende, cambia su destino sentimental para siempre. No se trata de entenderlos para manipularlos, se trata de entenderlos para no volver a perderte en ellos. Porque el verdadero poder no está en ser perseguida, sino en ser recordada. Y las mujeres que entienden eso, nunca vuelven a rogar amor, solo inspiran el tipo de amor que permanece.